So, después de mirar algunas de las reacciones inmediatas sobre el asesinato de George Floyd, um, tuve que procesar muchas emociones porque la verdad es que me sentía sumamente frustrada con muchas amistades que inmediatamente se dio a conocer la noticia de las huelgas, de las protestas. Um, Mucha gente comenzó a juzgar la destrucción de propiedad y todas estas cosas que estaban pasando. Um, Primero en Minneapolis y luego se propagaron a otras ciudades dentro de los Estados Unidos. Entonces, yo decía, wow, lo que me molestaba era el hecho de que las personas no reconocieran las emociones que encerraban muchas de estas acciones. Um, y me di cuenta que las personas hispanas eran algunas personas sumamente vocables. Y para mí eso era como un poquito difícil de procesar, porque yo decía, o sea, cállate, no postees, te estás enfocando en la narrativa equivocada. O sea, no necesariamente tenemos que apoyar esa clase de violencia, pero creo que ese no era el punto en el cual debíamos de estar enfocados. Entonces mucha gente, yo me di cuenta que estaba como propagando esa narrativa. Y, y lo único que yo pensaba es que, wow, necesitábamos como un poquito más de empatía de por qué la gente llegó hasta ese punto. Um, Tanto como el encerramiento que acabamos de vivir por la pandemia, como, o sea, Breonna Taylor acaba de suceder hace unos pocos días antes y cortas semanas antes de ella fue Ahmaud Arbery y antes de ellos muchos más. Entonces creo que esa falta de entender realmente la raíz fue lo que lleva a mucha gente a reaccionar demasiado rápido. Y creo que eso es lo que no hace falta, un poco entender un poquito más. Um, yo creo que lo que es racismo e injusticia tiene muchas diferentes caras, tiene muchas diferentes síntomas. Es un mal que es bien vasto, pero se manifiesta de muchas diferentes maneras. Um, Ha sucedido por mucho tiempo, pero se ha empoderado recientemente. Y creo que esa parte no siempre se entiende, especialmente las personas de habla hispana, porque muchas personas tal vez no han estudiado historia, específicamente la historia afroamericana de los Estados Unidos. Um, Tal vez conocen algunos datos, pero desconocen. Um, y creo que esa falta de tal vez de entendimiento lleva a muchas personas a una falta de empatía. Entonces, aplaudo el hecho de que ahora mismo mucha gente está diciendo que compartamos conversaciones, que tengamos conversaciones. A mí creo que es una oportunidad para las personas tal vez de habla hispana de educarnos, educarse mejor, de empatizar y realmente asumir que esta también es nuestra lucha. La verdad es que en donde quiera que yo me muevo, siempre camino con... La gente asume que yo soy afroamericana. Yo soy nacida en República Dominicana, vivo en los Estados Unidos, um,
y parezco, puedo parecer afroamericana. Al menos que yo hable español, la gente realmente asume automáticamente que soy afroamericana, morena. Y eso es como eso es una parte que yo siempre tengo que reconciliar andando en mi ámbito, donde quiera que me muevo. Pero no obstante, soy latina y creo que mucha de lo que, o sea, todo esto para mí se hizo completamente personal en el 2016. Porque creo que en el clímax de las elecciones dentro de los Estados Unidos, un día, un domingo común y corriente como cualquier otro, un grupo de mis amigos y yo estábamos comiendo helado. Y éramos 5 de nosotros, algunos hombres, algunas mujeres. Y había, bueno, yo dominicana, un puertorriqueño, creo que 2 mexicanos y un guatemalteco, 2 mexicanos. Y estábamos conversando, hablando de nuestras familias, cómo crecimos, cómo nos educaron, los valores, eh, qué cosas nuestros padres esperaban de nosotros, las dinámicas con nuestros hermanos. Y pudimos, o sea, estábamos compartiendo de que viniendo de lugares tan diferentes, pues realmente se nos inculcaron cosas muy similares. Pero mientras estábamos hablando, yo me di cuenta que había un señor como en la otra mesa y lo pude ver como, o sea, solo como de vistazo, así un vistazo. Y en poco rato, ya cuando casi terminábamos, bueno, antes de terminar la conversación, el señor estaba así, ok, ajá, como que parecía que no estaba escuchando, pero nosotros estábamos hablando español. El hombre era difícil de distinguir realmente de dónde era, pero se miraba blanco. Pero en Houston es una de las ciudades más diversificadas de los Estados Unidos, entonces la gente no se puede asumir que una persona no habla español. O sea, es mejor no presumir para no pasar vergüenza. Y dentro de eso la persona pues como que hacía como gestos de que algo estaba entendiendo o no sé, porque o sea, obviamente no le estábamos poniendo atención. Pero de la nada, ya casi cuando estábamos como concluyendo nuestra conversación, el señor se para así repentinamente y luego o sea, se dirige hacia nosotros y comienza a gritar y comienza a maldecirnos y nos dice, dejen de hablar español, esto es América, esto es los Estados Unidos, váyanse de regreso a su país. Y en ese momento todos paramos, o sea, todos nos quedamos como así. Y, o sea, en ese momento solo un amigo se paró y cuando él se paró, solo se paró, no dijo nada, se quedó callado, solo para dejarle saber al Señor como que por favor váyase. um, luego él se va y luego nos quedamos todos sentados y nadie dice nada. Hasta que finalmente una de las amigas, ella rompe el silencio y dice, oye, estamos en Texas. Él pudo haber solo sacado un arma y comenzar a dispararnos. Así nomás. Y después que ella dijo eso, pues es como que, o sea, wow. Sí, casos se han visto. Yo pienso que antes de ahí, de ese momento, yo siempre me sentía orgullosa de ser el factor de diversidad. O sea, donde quiera que yo iba, me movía, yo era pues la persona pues de habla español. Si estaba dentro de un grupo de personas de habla, o sea, de americanos de que hablaban solamente inglés, pues yo era la hispana. Y dentro de mis amigos latinoamericanos, pues la dominicana. Um, pero después de ese momento es como que cae una conciencia de que, espérate,
la persona donde quiera que yo voy asumen que soy afroamericana. Pero también existen personas que detestan al hispano. Entonces, eso es difícil a veces de conciliar, porque es que el reto es que uno nunca sabe cómo detectar a esas personas. A veces sí, se dan a conocer. Pero después de ahí, yo camino con la hiperconciencia de que donde quiera que yo esté, o sea, en cualquier lugar puede haber una de estas personas. Y creo que si hay algo que nosotros podemos hacer es darnos cuenta es que pues esta también es somos aliados en esta misma lucha, en este mismo reto. No somos exentos, no somos solo la visita. Creo que muchas personas hispanas solo nunca echan raíces en este país y por eso a veces como que pues no asumen que no es conmigo, pero sí es contigo, sí es conmigo, sí es con nosotros. Um, y creo que es un momento para estar aliados de diferentes maneras. Podemos apoyar de diferentes maneras. Y creo que si más personas de habla hispana realmente se dieran la oportunidad de entender un poquito más, de conocer un poquito más, de profundizar un poquito más, verían cómo esto también nos impacta, les impacta. Y porque el simple hecho es que no eres blanco. Y creo que ese es el reto, es lo difícil que a veces puede ser identificar algunos de estos síntomas cuando estamos mal informados. Por eso es tan importante conocer, educarnos para entender mejor. Y no es que sea fácil, es difícil, es retante y hasta doloroso. Y en medio de todo esto creo que pues solo había un pensamiento que se me venía a la mente. Y lo único que yo lograba realmente pensar es ese versículo en la Biblia que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y el pensar que acompañaba ese versículo es que aunque no podamos ver la solución humana, pues yo me aferro a la promesa, a esa promesa de que esa hambre y sed de justicia será saciada. Y pues no te pierdas el siguiente episodio del podcast Favor Profesional, donde estaré compartiendo algunas de las maneras en que puedes unirte y aliarte a la lucha contra el racismo y la injusticia. Hasta la próxima. Bye bye.